Queridos amigos de Encora, bienvenidos al webinar sobre Introducción a las tecnologías de contenedores, donde David Marquina nos explicará qué ventajas aportan al mundo IT y por qué son un factor imprescindible en nuestro viaje cloud. Hola a todos, bienvenidos a este Encora webinar. Soy David Marquina, director técnico de Encora, y en esta ocasión os vamos a realizar una pequeña introducción al mundo de las tecnologías de los contenedores para que podáis comprenderlo un poco mejor y conocer de primera mano qué aporta a vuestro negocio y sobre todo qué nos aporta de cara al futuro. Básicamente un contenedor, para que nos entendamos, es un recipiente, entre comillas, donde podemos ejecutar procesos o aplicaciones junto a todas las dependencias. Cuando hablamos de procesos o aplicaciones, pues yo qué sé, cualquier tipo de proceso o aplicación que tengamos. Y las dependencias, pues que suelen ser librerías o ficheros necesarios, ¿vale? De forma aislada completamente del sistema operativo. ¿Esto qué nos permite? Por ejemplo, pues imaginemos, quiere decir que prácticamente cualquier máquina que tenga un demonio de Docker, en este caso, de contenedores corriendo, es capaz de ejecutar ese contenedor. Algo parecido a la virtualización, pero con mucha más abstracción del hardware, ¿vale? Realmente le da igual el sistema operativo y el hardware que hay por debajo, simplemente estos contenedores lo que buscan es su demonio de Docker, ¿no? Que les permite funcionar. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos una aplicación que necesita de Java 7 para funcionar una aplicación web, ¿vale? Pues que tiene el demonio del sistema web, pues toda una serie de procesos y además el Java 7. ¿Cómo funcionaría un contenedor? Realmente tendría empaquetado nuestra aplicación web con todas sus dependencias, incluyendo el Java. Esto nos permitiría hacer una portabilidad de la aplicación hacia cualquier punto, hacia cualquier sitio que ejecute cualquier sistema en el que se ejecute un contenedor, ¿vale? El demonio de Docker, y de forma totalmente independiente de lo que hay por debajo. Esto como nos pasa ahora mismo en el sistema, ¿verdad? Esto seguro que os suena que tenéis una aplicación que funciona con Java 7, esto funciona en un sistema operativo, este sistema operativo actualizáis al Java 8 y la aplicación deja de funcionar. Bien, pues con los contenedores se evitan estas cosas. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que hace es que nos ejecuta la aplicación de forma aislada. Esto, si venimos un poco de antaño, ¿verdad? Esto es, los que venís del mundo de la virtualización os sonará que es un poco lo que se trató con la virtualización de aplicaciones, pero no llega a ser una virtualización de aplicaciones, sino algo mucho más independiente, ¿no? Si veis un poco el gráfico a la izquierda, veis realmente que se trata de servidores. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de, por ponerle, ¿no? Simplificando, un servidor tradicional que tiene un sistema operativo, pues normalmente un Linux o puede ser ahora mismo un Windows también, y esto ejecuta el proceso de Docker, que viene a ser un demonio, un proceso, y este demonio lo que hace es ejecutar todas las aplicaciones independientes y aisladas entre sí. Y a la derecha veis el entorno tradicional, que el entorno tradicional es que yo tengo mi infraestructura, mi host, ¿verdad?, sobre el que ejecuto un hipervisor, y sobre estos hipervisores ejecuto los sistemas operativos virtualizados y sobre estos las aplicaciones, con las dependencias y la estructura de toda la vida. Realmente el concepto es que con la containerización de aplicaciones, con toda la estructura de contenedores, perdemos la capa de hipervisor, porque no tiene mucho sentido, ya que el demonio y las aplicaciones ya se van a ejecutar de forma totalmente aislada y totalmente transportable, ¿sí? Y totalmente independiente entre ellas, sin necesidad de un hipervisor. Todo esto de estructura, de contenedores y la portabilidad, que os he insistido mucho, nos viene a ejecutar una cosa que se llama Cloud Native Application, ¿no? Una nueva filosofía en la cual yo estructuro mis aplicaciones partiendo de una base, ¿no? Que es que todas las aplicaciones yo las desarrollo en estructura de contenedores, que a su vez me permite toda una granularidad, porque va a estar con toda una tecnología de microservicios en la cual yo una aplicación puedo dividirla de forma muy granular y tener muchísimo control sobre esas aplicaciones, que a la vez me habilita toda una estructura de desarrollo continuo, porque los contenedores son imágenes inmutables, lo cual me permite tener una estructura y un flujo de control de desarrollo continuo mucho más avanzado, y a su vez puedo aplicar una filosofía de DevOps en la cual yo despliego aplicaciones todo basado en código. Por esto, los contenedores es el pie y es la base para ¿qué? Transformar todas mis aplicaciones en estructuras transportables y movibles entre cualquier tipo de infraestructura. Por eso os pongo esta imagen, ¿no? Para que veáis que al final las aplicaciones tienen que ser como contenedores. Esto es la puerta para que nuestras aplicaciones puedan ejecutarse en la nube. Entrando ya un poco más en filosofía de contenedores, ¿no? Conoceréis la mayoría de vosotros Docker porque es lo que más os sonará, ¿no? Pero básicamente tenemos, yo creo que un poco tres en los estándares del mercado, ¿no? Uno es el XC, que prácticamente está olvidado y fue la primera implementación técnica de los contenedores Docker, que a día de hoy es un poco el estándar del mercado. Y luego tenemos Podman. Podman es un desarrollo de Red Hat que seguramente en un futuro no muy lejano vaya a sustituir a Docker, ¿vale? La estructura de contenedores y la filosofía y cómo funcionan sigue siendo la misma estructura. Lo que pasa
que cómo lo implementa uno u otro es diferente, ¿no? Docker tiene una serie de limitaciones que Podman, que es una estructura ya más pensando en un núcleo enterprise o empresarial, pues viene a sustituir. Yo ahora os voy a desarrollar un poco más sobre Docker porque es el estándar del mercado, pero bueno, Podman tiene algún tipo de diferencias, ¿no? Por ejemplo, Docker necesita de un servicio, lo que hace es ejecutar todos los contenedores. Bueno, pues Podman está diseñado para no tener este demonio central. ¿Qué pasa? Que cuando yo Docker ejecuto sobre un host, imaginaros, 20 contenedores o 10 contenedores, pues claro, el demonio empieza a crecer porque es el que gestiona y ejecuta estos contenedores y lo hace muy pesado. Podman ya está pensado para una estructura empresarial. Y después tiene otra funcionalidad un poco distinta, es que en Docker yo necesito ser root para ejecutar los contenedores en la mayoría de las implementaciones y Podman es rootless, es decir, yo los puedo ejecutar con usuarios delegados, lo cual, pues lo que os decía, ¿no? Para estructuras empresariales, temas enterprise, pues viene a ser muy serio, ¿no? Bueno, estructura muy sencilla de Docker básicamente es yo tengo un demonio en cada host, ¿vale? Y este demonio de cada host me ejecuta contenedores. Básicamente este demonio es un proceso y yo desde un cliente al que me conecto, pues ejecuto los comandos sobre estos demonios. Así de sencillo y así de simple. Arquitectura sencilla. Yo tengo que crear imágenes a través de Dockerfile, ¿vale? Que la imagen es mi aplicación con todas sus dependencias. Esta imagen, esta aplicación con todas sus dependencias, lo inyecto y lo guardo dentro de un contenedor. Es algo tremendamente sencillo. ¿Por qué las imágenes? Porque imaginaros, yo puedo tener diferentes versiones y diferentes imágenes, ¿verdad? Que luego las ejecuto en diferentes contenedores, yo qué sé. Me permite a mí, por ejemplo, ¿no? El tener imágenes, ¿vale? El crear la imagen y luego pues me permite tener diferentes versiones. O permite el tener diferentes versiones. Imaginaros, tengo mi versión web, versión 1.12, y digo, he hecho unos cambios, ¿no? Yo puedo ejecutar y puedo hacer un push de mis imágenes, subirlo al registro y ese push hacer un pull. Puedo hacerlo con diferentes versiones, lo cual me permite pues tener solo unos cabeceros web con una versión más moderna y unos cambios, volver para atrás de una forma muy sencilla. También es importante que penséis que esta imagen son inmutables y esto es básico, es decir, yo para hacer cambios tengo que crear una nueva imagen, aplicar esos cambios, guardarlo y luego hacer un pull, que es subirlo arriba. Y luego aparte de abajo veréis que hay una cosa que se llama el Docker Registry, que bueno, Docker Registry viene a ser el estándar, el almacén, el repositorio de mis imágenes, de mis contenedores. Pues bueno, podemos utilizar el propio Docker Hub, que es la propietaria que trae Docker, no en el caso de Docker, pero también tenemos pues, públicos como JFrog, como GitHub, como Azure Container, ¿no? Pues bueno, como veis, al final, pues tengo toda la estructura a la izquierda que veis de creación de imágenes, un repositorio que es el Docker Registry donde los guardo y luego subir las versiones cuando yo quiero. Luego entramos en la parte de orquestación, ¿no? Que mucha gente pregunta, aquí es donde entra Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes no es una solución de contenedores. Kubernetes es una solución de orquestación y automatización de contenedores. Es decir, yo tengo mis contenedores bien basados en Postman o bien basados, por ejemplo, en Docker. El 90% o la gran mayoría suele ser en Docker. Y yo lo que hago con Kubernetes es desplegar y automatizar todo este despliegue de forma automática, porque Kubernetes tiene cosas muy interesantes como que cuando yo tengo subidas de carga, ¿no? O tengo demandas de rendimiento, pues él me hace un escalado automático de la aplicación, ¿no? Básicamente yo creo que hoy, a día de hoy había tres, ¿no? Docker, que era Docker Swarm, pero yo creo que ya está prácticamente en desuso. Básicamente yo creo que en el mercado quedan OpenShift, porque es una solución, como os decía antes, de Red Hat, muy focalizada en el entorno Enterprise, y Kubernetes. Bueno, una estructura muy sencilla de Kubernetes, pues como veis a la izquierda veis que hay un nodo master o un entorno master, que es donde yo hago todos los cambios, y el nodo que controla un poco el nodo central que controla un poco todo mi clúster o mi grupo de nodos de Kubernetes. Como veis, cada nodo de Kubernetes al final viene a ser un hardware, ¿eh? Pensad que aquí no hay en Kubernetes, no hay capa de virtualización. Por mucho que ya sé que hay fabricantes que venden su hipervisor y encima del hipervisor una estructura de contenedores, pero yo creo que tiene poco sentido, ¿no? Que tiene más ejecutarlo de forma bare metal. Pues bueno, tenemos los nodos de Kubernetes que ejecutan pod y básicamente los usuarios se conectan a ellos. Todo esto, claro, lógicamente, cuando yo desarrollo una aplicación, esta aplicación tiene que tener un balanceo, porque como os decía, todo está basado en una estructura de autodespliegue en caso de demandas de carga. Y básicamente es esto, pues tengo mis nodos de proceso donde ejecuto mis contenedores y un nodo master. Y en Kubernetes aparece una cosa muy interesante, que son los pods. ¿Qué es el pod? El pod es un grupo de contenedores con incluso volúmenes, ¿vale? Es decir, imaginaros un pod. Yo hasta ahora en Docker hablaba de tengo un contenedor con una aplicación, pero imaginemos que tengo un grupo de contenedores con varias aplicaciones web,
que a su vez tienen varias aplicaciones de balanceo de carga y a su vez tienen unas aplicaciones de caché web. Pues yo todo esto lo puedo meter en grupos de pod, que al final lo manejo pues como un grupo de contenedores. Es una estructura más grande y es una estructura específica de Kubernetes. Cada grupo de pod puede tener un grupo de IPs y además nos permite tener una cosa que son los volúmenes, ¿vale? ¿Qué son los volúmenes? Bueno, pues yo en Kubernetes, en los contenedores os he dicho que son inmutables, ¿vale? Pero también no están concebidos para tener almacenamiento persistente, es decir, están pensados para no guardar datos, sino que estos contenedores pues actúen contra una base de datos o contra un repositorio. Bueno, ya Kubernetes me permite a través de unas APIs pues conectarme con almacenamientos de espacio, con sistemas de almacenamiento persistente a través de API y utilizarlos pues como volúmenes de datos persistentes donde guardar. Adicionalmente, Kubernetes, como os he explicado ahora, lo podéis ejecutar on-premise, pero también lo podéis ejecutar en entornos públicos. Es decir, yo puedo coger mi arquitectura de Kubernetes y puedo llevarme mis contenedores, que como os he dicho son totalmente portables, y llevármelos a infraestructuras cloud, ¿vale? Pues fijaros, Amazon, Google, IBM o Azure, los 4 me permiten tener Kubernetes as a service, es decir, yo no tengo que desplegar un nodo de Kubernetes, yo no tengo que montar toda la infraestructura, sino ya me despliegan ellos con sus IPs y solamente tengo que subir mis contenedores, ¿vale? Pero también tengo soluciones on-premise basadas en cloud, ¿bien? Pues tengo de VMware Tanzu, que es lo que os decía, que es lo que ellos venden, ¿no? Lo que VMware vende como una capa adicional a su hipervisor. También tenemos Anthos de Google, tenemos Google Packs de IBM o tenemos Azure ARC, que es un stack que viene dentro de la parte de Azure Stack, ¿no? Que es para poder desplegar contenedores como servicio on-premise. Recordad que todo lo que sea como servicio yo no me tengo que preocupar de administrar la arquitectura de Kubernetes, sino simplemente es un servicio y es una especie de paquete cerrado donde yo inyecto mis contenedores y no tengo por qué ser un especialista en administración de Kubernetes. Lo que os decía antes, una de las grandes ventajas que nos permite hacer Kubernetes, pues por ejemplo es todo, me permite tener un flujo de desarrollo continuo, que esto en una estructura tradicional era imposible de hacer. Y claro, yo pues con Kubernetes desplegar, restaurar, subir, bajar versiones de diferentes imágenes que han hecho diferentes programadores, hacer toda una línea de seguimiento de código con issues, con repositorios, es tremendamente sencillo. Y esto es hacia donde vamos todas las compañías. El tener una capacidad de desarrollo de continuo, de ser capacidad rápida de integración. ¿Por qué? Pues porque tengo mi aplicación tan fragmentada y tan dividida en microservicios que yo soy capaz de hacer pequeños cambios de forma muy ágil y muy rápida sobre las distintas partes de forma independiente y a la vez soy capaz de subir y de bajar versiones muy ágilmente, ¿no? Y esto es un poco que va en la línea de lo que os decía, de cómo se desarrollaba antes y cómo se hace ahora, ¿no? Pues a la izquierda yo creo que veis de una forma súper clara cómo se desarrollaba antes, cómo se desarrolla con contenedores y cómo se desarrolla con Kubernetes, ¿no? Que no tiene nada que ver y me permite tener con Kubernetes una estructura muchísimo más sencilla. Fijaros que en todas las aplicaciones y en cómo desarrollo, ¿no? Aparece una cosa muy interesante, que es que siempre las bases de datos no aparecen dentro de la estructura de Kubernetes, ¿vale? Os he dicho, no está pensado Kubernetes para tener almacenamiento persistente y tiene almacenamiento, es decir, es una arquitectura, por ejemplo, Kubernetes, que nos permite crecer de forma ágil, ¿verdad? Nos permite hacer un autocrecimiento. Claro, si yo tengo una base de datos tradicional Transact SQL, es imposible que llegue a un autocrecimiento. Tendría que tener toda mi estructura de bases de datos pensada para poder crecer a la par que crece toda mi infraestructura. Por último, también quitaros un poco, ¿no?, la idea, que vi este meme, ¿no?, y me hizo muchísima gracia, que si Kubernetes, ¿no?, es una solución universal. ¿Tiene sentido? Kubernetes tiene mucho sentido. Contenedores, cuando nuestra aplicación necesita de un escalado, cuando vamos a poder crecer, cuando queremos tener portabilidad, no es para una aplicación legacy. No tiene sentido coger tu aplicación legacy y meterla en un contenedor, porque es que, fijaros que la gente habla de rendimiento y tal, ¿no? Pero yo creo que es muy claro, ¿no? La furgoneta grande es lo que me consume mi pod de Kubernetes, después lo que me queda a mí para el contenedor de Docker y al final el cochecito pequeño es lo que me queda en Go, ¿no? O sea, Kubernetes y los contenedores son unas aplicaciones, es una solución magnífica, pero hay que hacer una reingeniería de las aplicaciones y hay que adaptarlas a un mundo en el cual van a tener escalabilidad. No es para un mundo de aplicaciones monolíticas y de aplicaciones legacy. Es en un mundo en el cual mi aplicación tiene que tener autoescalado. Si no, no tiene sentido. Y para bases de datos, tienen que ser bases de datos que yo pueda crecer de forma dinámica y que puedan estar distribuidas y replicadas entre ellas. Pues que puede ser pues un PostgreSQL, cualquier de base de datos no SQL. Esto sí tiene mucho sentido, pero para un Microsoft SQL o para un Oracle, pues relativamente poco sentido, ¿no? Ojo, cada aplicación es un mundo, ¿no?
Y bueno, simplemente deciros que el próximo webinar que vamos a hacer es ya un poco más técnico, ¿no? de Azure Kubernetes Service, en el que entraremos un poquito más en detalle en cómo podemos tener un servicio de Kubernetes en Azure, en el cual yo no tengo que ser un administrador muy avanzado de Kubernetes, sino que prácticamente cualquier persona con unos conocimientos de contenedores de estructura y sabiendo lo que quiere desplegar, lo puede utilizar como servicio y de una forma muy flexible y muy cómoda, ¿vale? Con sus pros y con sus contras que veremos en el webinar. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora webinar. Os invitamos a visitar nuestra web para ver todos los webinars que tenemos disponibles. Además, os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. Hasta la próxima.